Hola, hola a todos. Bien, una vez más en directo en Facebook e intentaré subir también este vídeo a YouTube, con lo cual intentaré no hacerlo muy largo, ya que se me ha complicado la última vez para poder subir el anterior. Me gustaría hoy empezar hablando, aunque luego vayan surgiendo otros temas, al final nunca traigo un tema específico, simplemente poder empezar hablando de uno, ¿no? En este caso del miedo. La frecuencia miedo, el programa miedo, eh, cómo trabaja, cómo nos instalan poquito a poquito, cómo viene desarrollándose ese miedo a diferentes cosas, a diferentes situaciones, ¿verdad? Porque no es lo mismo quienes tienen miedo a la guerra, a quienes tienen miedo a que no haya comida, a quienes tienen miedo a que le suceda algo a su hijo, o simplemente a quienes tienen miedo de salir a la calle, que también lo existe como una patología psicológica, ¿verdad? Es uno de los métodos que el sistema y toda esta gente oscura ha logrado eh, manipular, quiero decir. Es una frecuencia con la que manipulan a muchísima gente, ¿verdad? Todo este tema de inoculación y todo lo que ha tenido que ver en estos últimos 2 años con este bichito, ¿verdad? En parte ha sido muy manipulado, muy bien manipulado por otro lado, con el miedo, entre otras frecuencias muchas, porque a todo esto también hay que sumarle la ignorancia, el desconocimiento, y varias situaciones con las que cada uno se ha ido encontrando, ¿verdad? Mucha gente se ha encontrado en la que tenía que darle de comer a sus hijos, eh, seguir trabajando, pagar hipotecas, pagar el coche, fumar, quiero decir, son tantas las variantes con las que poquito a poquito y digo nos por sumarnos todos, ¿verdad? Nos tienen enganchados y nos van enganchando y poquito a poquito nos van enganchando con alguna. Y donde te pillan en una, pues ahí te tiran, ¿no? Es como ir a pescar. ¿Sabes? Lanzan el miedo así y donde pillan, ahí te tienen. No es fácil, no es fácil poder a veces entender que cada uno tiene una situación muy particular, ¿verdad? No es lo mismo temerle o tenerle miedo a la muerte que tener miedo a no comer o a no pagar la hipoteca, por supuesto. Y desde luego todas las personas que tienen hijos, y sobre todo hijos pequeños, lo tienen todavía mucho más complicado. Porque la mayoría harían cualquier cosa por sus hijos, y es entendible, para muchos sus hijos son su vida. Sin embargo, los mismos que a veces temen por la vida de sus hijos, los exponen también, ¿verdad? No sé si os dais cuenta
Pero son muchísimas las familias, madres o padres, que ponen a sus hijos como foto en el Facebook, por ejemplo, sin ir más lejos. Me pregunto para qué. No logro entenderlos. Y cuando lo que queremos es cuidarlos, no exponerlos, ¿verdad? Sin embargo, pues muchísima gente los expone, aún teniendo miedo. En alguna ocasión, uno de mis mejores amigos, el hijo de uno de mis mejores amigos, con 15, 16 añitos, en algún momento me habló sobre el miedo a la muerte, pero no sobre el miedo a la muerte de él, sino el miedo a la muerte que él podía provocar en sus abuelos. Miedo a que sus abuelos no estén por su culpa y a la vez miedo por generarse esa culpa, ¿verdad? Es un método tan viejo de manipulación. Viene desde la época de los romanos, ¿verdad? Me pagas impuestos o te mato. Cómo se han estado manipulando durante todos estos siglos a la población, a la gente en general, con miedos todo el tiempo, ¿verdad? Miedo a la muerte, miedo a la peste, miedo a la enfermedad, miedo a que le pase algo a mis hijos, a que le pase algo a mis padres. Al final la muerte es simplemente una transición. La muerte es parte del proceso de la vida. No existiría la vida sin la muerte no existiría sin la vida. Es que va unido, va todo de la mano. Y sin embargo, hay muchísima gente que igual me dice, no, yo no le tengo miedo a la muerte. A lo que le tengo miedo es a que me haga sufrir. Pues, tienes miedo. O sea, el miedo no es miedo, un miedo específico de algo. Es miedo a muchísimas cosas. Cada cual, como cada uno es un ser, cada uno es un mundo, cada uno somos personas completamente distintas. Cada uno manejará su propio miedo, cada uno entenderá cómo quiere entender el miedo. Sin embargo, sigue siendo un método de manipulación. Veo que me ponen algunos mensajitos, no logro verlos completamente, a veces puedo ver algunos. Saludos, Edward, saludos, qué bueno. Me alegran mucho vuestros mensajes, de verdad. Me siguen dando mucho aliento para poder animarme a hacer todo esto. No soy quizás la persona mediática, ¿verdad? Ni tengo a veces esta elocuacia que tienen algunas personas. Sin embargo, entiendo de que tengo algunos conocimientos y me gustaría compartirlos, me gustaría brindaros los conocimientos que al menos puedo llegar yo. Y os invito a que busquéis, a que investiguéis, a que rajuñéis un poquito la cáscara para ver qué es lo que sale, ¿verdad? Porque al fin y al cabo muchos manejamos la misma información, sin embargo las interpretaciones también tienen mucho que ver. Ahora mismo se está jugando con un miedo a la guerra, por ejemplo, que de hecho es algo que ya está sucediendo, ¿verdad? Porque mediáticamente estamos hablando mucho de esta guerra en el este, Ucrania, Rusia. Sin embargo, ha habido muchas guerras en todo este tiempo y que muchas personas no se han enterado realmente de lo que estaba ocurriendo porque estábamos pendientes de eso, ¿verdad?
los medios en este momento juegan un papel importantísimo. Tenemos que aprender a discernir dónde está la verdad, dónde está la mentira, dónde nos quieren engañar, dónde nos manipulan, porque aún así las noticias de vez en cuando sueltan alguna verdad, pero como está encubierta por otro tipo de mentiras, al final son muchos de los que instalan todo el tiempo ese miedo. Miedo a cómo me va a afectar esta guerra o cómo puede llegar a afectar la pandemia, por ejemplo, cómo puede llegar a afectar el si me inocuo o no. Y esa manipulación nos lleva a esta situación que tenemos hoy en día, cada uno la suya particular, ya que ni siquiera estamos en los mismos lugares, ¿verdad? Yo ahora me encuentro en España, sin embargo, pues estoy conectado con muchísima gente que está en Buenos Aires, en Chile, en Perú, en Colombia, en Francia, en Italia, en Inglaterra. Y juegan con lo mismo, porque el miedo está en todos lados. Dentro de poco, si no está ocurriendo ya, va a ser dentro de poco. Nuestro presidente del país del norte pues va a declarar de una vez por todas, si es que ya no lo ha hecho realmente, porque como no estoy a veces tan puesto con todas las noticias, no sé si realmente lo ha hecho o no. Sin embargo, va a declarar directamente el conflicto a nuestro otro amigo, a los rusos. Hoy por hoy, en Estados Unidos ya se está racionalizando muchas comidas. Los supermercados no están dando todo el suministro que quieren ni pueden. Hay muchísimos alimentos en supermercados que están siendo restringidos. En España, hoy por hoy, si vas a buscar harina integral, es muy complicado encontrarla. No olvidemos que las harinas refinadas, la sal refinada, el azúcar refinado, es parte de este veneno, ¿no? Es parte de cómo nos intoxican, de cómo nos están metiendo sin querer esa frecuencia, porque al intoxicarte con todo eso, permites que toda esta frecuencia de miedo, que todo este entramado, que está muy bien orquestado, nos afecte, ¿verdad? Cuando no son las noticias, son vídeos. Entonces, solo por poneros un ejemplo, ¿verdad? En la Argentina, sin ir más lejos, hay muchísima gente que hoy por hoy está vibrando en una frecuencia altísima y a la vez, y sin estar muy lejos, está con otras personas, con otros seres que están vibrando en una frecuencia muy baja. Mismo en España, aquí mismo, o en diferentes países en donde manejando la misma información, teniendo la misma información y llegando a los mismos canales, cada uno entiende lo que quiere entender. Hay una agenda para el mundo entero, que es la agenda del 2030, de la que muchísimos seres todavía no tienen ni la más pálida idea de lo que significa, de las connotaciones que esto tiene.
sin embargo, son gigantescas. Hoy por hoy ya hay límites en los bancos de Europa para poder sacar el dinero que tú tienes. O sea que lo podéis comprobar. Quien tenga el suficiente dinero para hacerlo lo puede comprobar. Hoy por hoy, si tú tienes 10.000 euros en 5.000 euros en el banco, en cualquier banco de Europa, o al menos en la mayoría de ellos, y quieres sacar más de 3.000 euros, no te dejan. Eso significa que esta Agenda 2030 ya está funcionando, ya está empezando a regularizar y a limitar el efectivo con el que te puedas manejar. Porque ellos más adelante lo van a pasar a una moneda digital, y esa moneda digital luego ellos la van a manejar como a ellos les dé la gana. Sin embargo, esta información no le llega al público en general, porque obviamente no les importa, no quieren que llegue. Mientras menos gente, mientras menos personas sepan de todo esto, pues más rápido pueden hacer ellos. Hay un montón de leyes que están firmadas a las 12 de la noche en un congreso. Venga, hombre. Mismo en los congresos de la Unión Europea. Hay muchísimas leyes, estas mismas, con las que han estado restringiendo tanto YouTube como Facebook, como varias de las aplicaciones. Es una ley que se firmó en las Eurocámaras a medianoche. A medianoche. ¿De verdad? ¿Y no nos enteramos? China tiene proyectos en donde en el 2025 dice que va a controlar el aire, ¿verdad? Donde va a controlar el tiempo, mejor dicho, más que el aire. Y vuelvo a lo mismo. Están manipulando, están manejando la información sabiendo de que hay muchísima población, muchísimos seres en este planeta y en este plano que tienen miedo. No tengáis miedo, no tengáis miedo. Todo esto tiene que ver con un plan divino. Da igual que yo me muera mañana, todo esto va a continuar igual. Y va a suceder lo que tenga que suceder, por mucho que tú tengas miedo, por mucho que luches y que te pelees con tu vecino y que discutas con tus padres o que discutas con tu vecino o que discutas con tu compañero de trabajo o que te quedes sin trabajo. ¿Cuál es el miedo a no trabajar? ¿Cuál es el miedo si no pago la hipoteca? Pero hay miedos con los que casi es imposible poder luchar. Porque puede que una madre se pueda quedar sin comer, ¿verdad? Pero jamás dejaría sin comer a su hijo. Entonces, con ese miedo es con el que están jugando. Bueno, como he dicho, es una frecuencia, es una manera de poder manipularnos, de poder manipular la población en general. Tienen en su proyecto poder disminuir todavía más la población. Y todos me diréis, pues hay muchísima gente que muere igual todos los años. Claro, claro que sí. Solamente que habrá más. Me puede tocar a mí. Quiero decir, yo igual no me he vacunado, pero con la misma cruzo aquí en la calle y pasa un loco que está flipado y me lleva puesto y no la cuento igual, ¿sabes? Entonces,
Lo que tenemos que saber es que todo esto está orquestado. Que esta gente viene preparando todo esto. Esto es un plan que está muy bien orquestado. Por eso es que se mueven algunos presidentes con mentiras o sin mentiras. Hay que moverlo de aquí. Porque si este presidente está, pues no llegamos a donde tenemos que llegar. Y empiezan a mover a personas de los canales de televisión porque dice una cosa o porque dice la otra, o nos censuran, si no es en televisión, si no es en una red social, si no es en YouTube. Te van censurando, te van clausurando canales porque dices una palabra clave o porque tienes una idealización sobre cómo poder hacerlo, ¿no? A mí me llaman radical, soy un radical para un montón de cosas, pues sí, hay que serlo. ¿Por qué hoy estás de un lado o estás del otro? No puedo estar en esa línea entre el blanco y el negro del yin yang. O estás de un lado o estás del otro, ni uno está bien ni uno está mal. Es todo parte de un mismo plan, del plan divino. Suena a lo argentino, ¡ay, qué divino! Pues está todo en un plan divino, es todo. Todo, absolutamente todo, tanto la oscuridad como la luz, es parte de ese plan, ¿no? Es parte de ese yin yang, es parte de esa rueda que va girando. Voy a resumirlo un poquito porque tengo ya que dejaros por ahora. Pero somos parte de ese círculo que va girando, ¿verdad? De ese yin yang. ¿Estás del lado negro o estás del lado blanco? Da igual, da igual. El propósito es tener claro dónde estoy. No puedo estar en el centro, en el medio. No se puede estar bien con el negro y con el blanco. Pues no. O estás con uno o estás con otro. Los dos son parte del plan. Sí, porque a la vez estamos girando. Entonces, por momento estaremos en uno y por momento estaremos en otro. ¿Sí? Bien. Ahora os voy a dejar. Me volveré a conectar, espero que mañana o pasado, como mucho. Y no olvidéis, no tener miedo. No tener miedo. Adelante. ¿Verdad? Os llamáis guerreros, más de uno. Pues adelante. Os amo y os quiero mucho a todos. Gracias por estar ahí. Gracias por vuestro apoyo.